Por las características del caso, este podría ser uno de los juicios, un caso similar a este, en el cual intervengan los famosos juicios por jurados, que es inminente, van a comenzar a trabajar en la provincia. Claro, ya hay 12.000 personas en la provincia de Buenos Aires que están en condiciones de integrar jurados, ¿eh? Hoy se hizo el sorteo, recordamos los números, 983 y 461. Quienes tengan... Se acotaron las posibilidades. Claro, quienes tengan la terminación de esos documentos pueden ser citados en el caso de que la justicia así lo disponga. Fernando está con una persona que se ha especializado en este tema que nos va a responder algunas de las dudas que todos tenemos con respecto a la implementación. Fernando, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Exactamente 13:34 minutos y la intención es abordar un poco más esta cuestión. Está claro que el tema de por sí es un poco complejo, hay muchas dudas y seguramente con el correr de los meses, cuando de a poco se empiece a implementar esta modalidad, algunas cuestiones se irán ajustando, pero al menos un abordaje de lo general a algo más particular para ir sabiendo que la gente sepa que cualquiera puede tener la oportunidad de estar sentado en la silla de un jurado y definir la culpabilidad o no de una persona, ¿no? En diferentes delitos. Pero bueno, vamos a aprovechar la presencia y agradecer la presencia del doctor Mauricio del Cielo, fiscal de Bahía Blanca, del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Bahía Blanca. Bueno, es un día especial, recién decían los chicos, se hizo sorteo, pero la idea es, bueno, empezar a tener alguna precisión más sobre esta cuestión, ¿no? Que no es sencillo, que mucha gente está preguntando si le va a tocar. Bueno, evidentemente es prácticamente para cualquier persona. ¿Es así? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, es una cuestión compleja en cuanto al mecanismo de selección de las personas que pueden estar sujetas a esta carrera pública, porque verdaderamente es una carrera pública. A mí me gustaría también expresar de alguna manera la opinión del Colegio de Magistrados en este sentido. Nosotros vemos como saludable esta forma de enjuiciamiento que en principio asigna base popular a las decisiones judiciales, por lo menos en los casos de mayor trascendencia, alarma social e impacto. Hay que tener presente que el enjuiciamiento por jurados es solamente para aquellos casos de delitos con pena en abstracto de más de 15 años de prisión o reclusión, con lo cual estamos hablando de casos graves, por ejemplo, homicidios o violaciones agravadas o abusos sexuales agravados. ¿Qué persona está en condiciones o qué requisitos para que alguien bueno, tenga por ahí esta facultad a partir de esta reforma al Código? Básicamente la edad de 21 a 75 años, ser argentino o naturalizado por 5 años, no, digamos, estar en ejercicio de los derechos ciudadanos, esto es en condiciones de votar. Y después hay una serie de incompatibilidades, como por ejemplo no estar condenado por determinado plazo en causa penal, no ser fallido ni tampoco cesanteado o exonerado de administración pública, o no ser funcionario público sujeto a cargo electivo o de rango de director para arriba, ni tampoco ser abogado, procurador ni funcionario judicial. En esos casos, cualquier persona fuera de esos casos puede ser convocada por la autoridad electoral a integrar las listas que se forman a partir del padrón electoral. La Junta Electoral de la provincia la forma en uno cada 1000 habitantes, es decir, hay un jurado por cada 1000 habitantes por cada departamento judicial, son 18 más un departamento de 50. Así que cada departamento judicial tiene su propio listado. De ahí una vez que está conformado el listado general, que es el listado principal, 40 días hábiles antes de la realización del juicio en el que se haya solicitado previamente la realización por el juicio de jurado, por jurados a partir del requerimiento de evaluación a juicio del fiscal, y si el imputado no ha hecho renuncia a este procedimiento, se eligen 48 por sorteo. En base a ese listado principal se eligen 48 personas que potencialmente pueden ser jurados, porque finalmente luego van a resultar esas 48, si tras un proceso de selección y recusación y también un sorteo, 12 personas titulares y 6 suplentes. O sea que hay varios filtros, digamos, hasta llegar al número final. Hay 3 sorteos. Uno, el que practica la Junta Electoral de la provincia, y a partir de ahí queda conformado el listado principal, que es uno cada 1000 habitantes, uno cada 1000 electores en realidad. Doctor Del Cielo, sí. ¿El imputado tiene que estar de acuerdo en esta modalidad? El agente fiscal debe expedirse sobre
Si en el caso y conforme a la pena prevista en abstracto para el delito corresponde. Si el fiscal eleva la causa a juicio con ese requerimiento, una vez firme el requerimiento de elevación a juicio, es decir, una vez que pasa por el juzgado de garantías y no fue impugnado, queda firme, no es posible renunciar al juicio por jurado. Si el imputado se niega a esta modalidad de enjuiciamiento, tiene que ratificarlo en una audiencia ante el juez. ¿Y cuáles son las condiciones que tiene que tener la causa para que se pueda pedir? Esta pena en abstracto, más de esto de pena en abstracto, que significa no la pena que se vaya a aplicar en concreto, sino la pena amenazada en el Código Penal. Por ejemplo, el homicidio tiene una pena de 8 a 25 años. En ese caso sería posible el enjuiciamiento por jurado, porque en abstracto es posible una pena de más de 15 años. ¿Qué es lo que resuelven los integrantes del jurado? ¿Solamente si participó del homicidio o no, o el culpable o inocente, o pueden intervenir en la pena también? En principio, lo que decide el jurado es sobre hechos. Van a ser, por supuesto, se les da un instructivo, una previa formación o capacitación. También se les deberá realizar un examen psicológico y físico. Y básicamente deciden sobre la base de los hechos que se les presentan en el debate. No sobre cuestiones jurídicas, menos aún sobre calificación legal de los hechos. O sea, definen si estuvo o no presente, supongamos, un acusado en el episodio, y a partir de así el juez define cuál es la pena. Claro, concretamente tienen que decir si el hecho existió, lo que se llama exteriorización material del hecho, sobre la existencia del hecho y la responsabilidad o participación de los distintos imputados, él o los distintos imputados que correspondan en ese hecho que se analiza. Lo deben hacer en una suerte de sesión secreta e ininterrumpida, que no puede durar más de 2 días, pero solamente sobre cuestiones fácticas, es decir, consideraciones de hecho en torno a la existencia del hecho en sí y la participación de él o los imputados. Doctor, las personas que son designadas como jurados, ¿hay alguna razón por la que se pueden excusar? Es una carga pública, pero ¿hay razones por las cuales pueden excusarse? Sí, son razones legales y se aprecian con un criterio restrictivo, las debe apreciar el juez. Le cuento, tras el primer sorteo que determina que se determina en base al padrón, este jurado cada 1000, luego se eligen otros 48 en base a un sorteo y el día que comienza el juicio se tiene que conformar la lista definitiva. La identidad de los jurados no se da a conocer a nadie, es decir, es secreta hasta ese día. Sobre esos 48 jurados puede haber excusaciones y una de las causales, por ejemplo, es haber intervenido en un juicio por jurados 3 años antes de ese juicio. Alguna otra razón puede tener que ver con el conocimiento de las partes, pero en principio se analizan judicialmente con criterio restrictivo. Y las partes también pueden recusar a los jurados. Pueden recusar hasta 4 jurados sin expresar causa de ese listado de 48, ¿verdad? Sí. ¿Y es remunerado? Es remunerado, está prevista una remuneración para los trabajadores autónomos o independientes. En el caso de los trabajadores autónomos e independientes, la remuneración es de 2 ius por cada día o por cada jornada de juicio. Un ius, según tengo entendido, oscila en los 180 pesos actualmente, así que estamos hablando de unos 360 pesos por día para los trabajadores autónomos. En el caso de los trabajadores que están en relación de dependencia, tanto de empleo público como privado, hablamos de una declaración en comisión. El empleador público o privado está obligado a esa declaración en comisión. Y para los 2 casos, es decir, para los dependientes o los autónomos, está previsto una dieta, además adicional, si es que es necesario que esa persona deba trasladarse de una ciudad a otra. Por ejemplo, en nuestro departamento judicial, que es muy eso es importante esta cuestión, en tanto entre Patagones y Bahía Blanca hay unos 280 kilómetros, si no me falla la memoria. De modo tal que en ese caso también está prevista una dieta para cubrir traslado y alimento. Bueno, son datos, me parece, importantes que tener en cuenta, Fabián y Agustín, porque hay mucha gente que está del otro lado que incluso hoy seguramente le ha tocado el número que salió sorteado, son 2 terminaciones de 3 dígitos cada una, y probablemente, bueno, en algún momento llega a tener esta convocatoria para formar parte de un jurado. Como bien explicaba el doctor, bueno, hay varias instancias de sorteo, nuevos sorteos, hasta llegar a conformarse ese número en principio de más de 40 personas que, bueno, cerca de 2 meses antes, porque son 40 días hábiles,
pueden estar en condiciones de integrar el jurado. Pero me parece que bueno, la intención es que la gente sepa que esta historia ya es parte, esto está legislado, y está en marcha, y de aquí en poco tiempo se pueda llegar a dar. Hay un dato, me parece, compañeros, que tiene que ver con la facultad que tiene la persona juzgada de prescindir de esta modalidad, ¿es así? Es así, la posibilidad de renunciar a esta posibilidad. De modo tal que sería una suerte de garantía hacia la persona que va a ser sometida al proceso. Lo importante es tener en cuenta que las personas que sean citadas o convocadas para desempeñarse como jurados no deben emitir ningún tipo de opinión personal en torno al caso, y más cuando son efectivamente esas 48 personas que quedaron preseleccionadas, cuando se conforman los listados, el jurado definitivo, es decir, los 12 más los 6 suplentes, todos deben estar presentes durante todas las audiencias de debate, y todos deben, por supuesto, no emitir ningún tipo de opinión ni hablar sobre el caso, por supuesto. No, es decir, que la persona que es juzgada dice, bueno, yo no quiero que me juzgue un jurado, y bueno, va a la modalidad habitual con un tribunal. En ese caso sí, iría al juzgamiento a través de los 3 jueces letrados. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, me parece que en líneas generales el doctor ha sido claro, y seguramente, como mencionábamos en un principio, con el correr de las semanas se irán conociendo algunos detalles que por ahí, más allá de que está todo legislado y con cierta reglamentación, bueno, hay parte de la puesta en marcha concreta de esto que va a generar seguramente algunas cuestiones que habrá que corregir, ¿no? Falta todavía. Ya ha habido algunas solicitudes en otros departamentos judiciales de esta modalidad de enjuiciamiento, que poco a poco creo que se va a empezar a utilizar de una forma más difundida. ¿Exige algún cambio estructural, de infraestructura, digamos, edilicia esto? Porque, digamos, la sala por ahí no estaba adecuada para esto. Exactamente, sí. Recordemos, si uno recuerda las películas en las que aparecen los jurados, claro, notará que hay 12 personas, que no es poca... no es poco lugar el que se requiere para alojar o tener en las audiencias a 12 personas, así que sí va a haber que hacer un acondicionamiento. Y por otra parte, de pronto podría haber preocupación en el caso de que así fuese, de que se convoque un juicio por jurados y falten este tipo de recursos u otros recursos económicos, pero se supone que habrá que esperar hasta que se solicite el primer juicio por esta modalidad. Le agradezco mucho, doctor. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Bien, ahí tenemos la palabra del doctor Mauricio Del Cero, fiscal, uno de los miembros del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Bahía Blanca, o del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con estos detalles. Veremos cómo sigue esta historia. Recién hablábamos sobre el final de que muchas salas deberán adecuarse. No es por ahí el mejor momento financiero de la provincia, pero va a tener que seguramente llegar algún dinero para adecuar por lo menos una sala en lo que es el sector de tribunales para alojar esta nueva modalidad. Pero el primer capítulo, Agustín y Fabián, ustedes lo decían, lo anunciaron, se dio esta mañana con el sorteo del primer gran padrón de la provincia para la gente que esté en condiciones de integrar este juicio por jurados, y el anuncio también lo hacía el propio gobernador de la provincia. Esto es uno de los enfoques que les vamos dando día a día a la lucha contra el delito. Pero está la otra, que creemos que es fundamental, los desafíos, que el Estado llegue antes, no después. Y allí donde tenemos una fuente de inspiración y una guía en nuestras decisiones y nuestra agenda de trabajo, que tiene que ver con la agenda social del Papa Francisco. Cuando luchamos contra la trata y tráfico de personas, el narcotráfico y su secuela de muerte, el trabajo esclavo, las desigualdades y la violencia contra las mujeres. Mi deseo de todo corazón y con toda la responsabilidad que significa llevar adelante la provincia de Buenos Aires, es ayudar a construir un país en el que todos vivamos en paz y de nuestro trabajo. Un país donde las nuevas generaciones, y esto se trata también de promover valores, aprendan desde el comienzo, desde muy jóvenes, que le va mucho mejor al que respeta las leyes que al que elige violarlas. Se trata, como dice nuestra Constitución, de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y
para todos los habitantes del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Siento que hoy estamos dando un gran paso.